¿Sabías que la perspectiva de género te puede ayudar a sanar? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Pues hoy estoy muy contenta porque tengo a alguien que conocí por su podcast. Soy muy fan de su podcast, lo escucho, bueno, hasta los episodios que tienen, pues los he escuchado todos. Y bueno, invité a Cami para que estuviera aquí conmigo y afortunadamente aceptó. Cami, ¿cómo estás? Hola, Iracema, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí, de verdad. Me gusta mucho cómo comunicas y cómo comunican en su podcast y entonces estaba yo muy ilusionada de que estuvieras por acá. Y pues quisiera pedirte primero que para quien no te conozca, te presentes, por favor. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Camila Morales, yo soy psicóloga clínica, soy de Chile, estoy acá, y me dedico a trabajar con mujeres especialmente que tengan dificultades con la alimentación y con sus cuerpos, desde una mirada de enfoque HACE y con perspectiva de género. Súper interesante y muy necesario, ¿no? Porque afortunadamente cada vez se difunden más estos temas, sin embargo, todavía hace falta mucha más gente que trabaje bajo este sombrero de HACE, ¿no? Ujú. HACE, para quien no lo sepa, es Health at Every Size, salud de todas las tallas. Y bueno, pues vamos a platicar un poco al respecto. Y cuéntame, mi primer pregunta siempre es, ¿cómo ha sido tu relación a lo largo de tu crecimiento con tu cuerpo y con la comida? ¿Si hubo algún problema? Sí, bueno, a ver, mi relación con mi cuerpo y la comida claramente es parte importante de por qué yo trabajo en lo que trabajo. Sí, yo el año 2010 me realicé una cirugía bariátrica, me hice una manga gástrica, básicamente por dificultades con la imagen corporal. O sea, no tenía ningún problema de salud de estos que se supone que se asocian a la realización de la cirugía, pero que, bueno, en todas partes hacer un poco de trampas ahí para poder operarte al respecto. Y luego de realizarme esta cirugía, salí de la universidad y como 2 o 3 años después viajé, viví en Australia un tiempo, viajé por el sudeste asiático, todo, y me di cuenta que no tenía ni una foto mía, como en las playas más lindas y maravillosas del mundo, supuestamente. Yo no tenía ni una foto. Y dije, esto es raro, o sea, se supone que yo ya estoy bien, digamos, como no puedo entender por qué me sentía tan incómoda en esos espacios. Y bueno, luego de eso volví a Chile, empecé a trabajar en cirugía bariátrica, empecé a trabajar un poco ahí vendida al diablo. Y claro, y empecé a como a escuchar los relatos de los pacientes, a desconfiar de ellos, a ver que no se obtenían como los resultados deseados y todo, y fue en ese momento en donde yo decidí como hacer un cambio de enfoque, como en verdad me di cuenta de que estoy haciendo todo lo que a mí no me servía que me hiciera. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque finalmente, claro, siempre los cambios que yo he podido ir realizando, las cosas que voy estudiando, va siendo parte de lo que yo siento que como paciente en ese momento a mí me hubiesen servido un montón. Creo que la relación con el cuerpo y la comida, hoy en día practico la alimentación intuitiva, hoy en día yo considero tener una imagen corporal positiva, fui mamá hace un poquito más de un año, que también para todos ahí que nos pueden estar escuchando saben que es como un momento súper clave y trascendental que pone en jaque un poco como la imagen corporal y eso es lo que ha ligado un poco mi desarrollo profesional, esta relación con el cuerpo y la comida que yo he ido trabajando y que hoy en día me siento como bien con ella, sí, es un proceso de ida y bajas todo el rato, pero claramente a mí al menos me sirvió muchísimo para poder trabajar en algo en donde no quiero que más personas lo pasen como yo lo pasé en su momento. Ujú. ¿Y podrías contarnos con más detalle cómo fue que te encontraste con esos enfoques no centrados en el peso? ¿Cómo fue que la primera vez que escuchaste HACE, alimentación intuitiva, cómo fue? Mira, la primera vez que lo escuché, así como terminología, ya entendiendo que esto existía, fue por la Raquel Lobatón. Sí, Raquel Lobatón fue la primera vez que yo escuché un poco de esto y desde ahí entré a poder como trabajar en todas estas cosas. También, bueno, como buscando qué significa esto, empezando como a buscar en la literatura, encontrándome con más redes desde ahí, visualizando también que en Chile no había nada, o sea, yo de verdad que no conocía nada al respecto, estaba igual en una área súper limitada, o sea, estaba trabajando como cirugía bariátrica y ese tipo de cosas, entonces en el otro lado de la fuerza, Ujú.
Entonces desde ahí empecé como a interiorizarme un poco más con estas cosas, con ir a visualizar un poco la red de Raquel, sí, yo creo que Raquel es una muy buena exponente latinoamericana dentro de todo este enfoque y de ahí pude interiorizarme mucho más como en toda la parte ya más de estudios y cosas así, con el acceso al idioma, que es un Ujú, privilegio hoy en día, al menos con el cual yo tengo, y luego de eso me encontré con María Jesús, que es la tuti, la nutricionista con la que hacemos el podcast, ujú. y luego de eso encontramos a Denise, que Denise Con es médica nutrióloga que estaba haciendo su especialización en Guayú. Y ahí ya empezamos como a ver cómo esto ya como que empezaba a aparecer en más lugares. Pero Ujú. Raquel, sin lugar a dudas, fue el punto de entrada para poder encontrar todo esto que hoy en día ya hemos ido profundizando más. Mm, qué interesante. Me imagino cómo debe haber sido el descubrir a otras personas cercanas a ti que pensaban como tú, ¿no? Que con las que pudiste acercarte y trabajar. ¿Qué tan sencillo o difícil fue para ti la transición de, como tú dices, totalmente del otro lado, ¿no? Cirugía Mm, bariátrica, reducción de peso, a todos estos enfoques? mm, ¿Qué tal fue tu transición? mm. Mira, yo creo que mi transición fue bastante fácil, entre comillas, como en el sentido de poder darme cuenta de que comencé a visualizarlo en los pacientes y comencé a hacer la transición mucho antes de que supiera que esto tenía un sustento teórico al respecto. Sí, como un poco de yo creo que Hayes tampoco está descubriendo la rueda, como que uno cuando lo lee ya medio escrito, uno dice como, chuta, esto es totalmente obvio, o sea, es lo que siempre deberíamos estar haciendo. Y yo al menos ya llevaba un par de años ligado un poco en ese camino, era la psicóloga que más rechazos de cirugías bariátricas realizaba, que eso es muy extraño, o sea, yo no sé si tú conoces que rechazan a mucha gente, Ujú, hacía un montón, ya tenía muchos conflictos con el equipo, ya tenía como fuertes estadísticas en relación a la forma en la cual recuperaban el peso, también el visualizar la cantidad de conductas alimentarias alteradas y trastornos alimentarios que se empezaban a detonar de los propios pacientes que ya habíamos operado. Entonces, en ese sentido, creo que mi transición fue súper progresiva y no fue de choque, no fue como que me encontré con esto y como, ¿qué están hablando? No entiendo nada, sino que era algo que yo ya había visto de manera clínica, mm, por lo cual mm, ya mi enfoque de trabajo era muy distinto. Yo realizaba una psicoeducación súper completa en base a qué significaba la cirugía bariátrica, cuáles eran las prevenciones, explicar a los pacientes que no fijaran cómo esta baja de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí fue mucho más difícil cuando ya decidí como declararme un poco como ajá, antidieta. Sí, eso ujú, ya era cuando ya salí de este equipo de cirugía, todo, creo que la pandemia en cierta medida me ayudó un montón porque finalmente, al menos acá en Chile, yo creo que ahí igual se cerró todo, o sea, yo trabajaba en una clínica y se cerró absolutamente todo, ya no podíamos hacer consultas, nada, acá en Chile no estaba integrado esto de la telemedicina, mm, ninguna clínica tenía como soporte para poder hacerlo, nada, por lo cual desde ahí, nada, había que sobrevivir y decidí hacerme un Instagram y me llamó mucho la atención la cantidad de gente interesada en este nuevo enfoque, como que yo sentí que iba a tener muchísima mayor resistencia de la que en verdad tuvo. Creo mm, que fue un espacio que vino a cobijar a muchas personas que andaban ahí perdidas porque no lograban encontrar algo que hacer. Entonces creo que si yo te hablo que sería lo más difícil de mi transición al menos, es la resistencia de otros profesionales, porque al menos a mí, a las clientas que yo tengo, a las pacientes que vienen a consultar, les hace sentido. Saben que es difícil, cuesta como todas vienen con el miedo a dejarlo del peso de lado y todo, pero el problema ujú, es cuando requerimos de más redes. Sí, ahí es cuando se vuelve un poco mm. problemático. El manejo, el encontrar personas que puedan salir del pesocentrismo, eso es sin lugar a dudas la mayor dificultad que tengo en relación al cambio de enfoque. Mm, entiendo. Sí. Sí, 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 yo te comprendo. Como médica me enfrento a que necesito de otros profesionales de la salud, a otros médicos, a otros especialistas, y es muy, muy escaso Mm, la gente que ya por lo menos acepta que existen estas cosas, ¿no? sí. Y bueno, entrando en el tema, me gustaría preguntarte cómo es un trabajo con perspectiva de género. Un trabajo con perspectiva de género. A ver.
muy interesante esto porque es un área de las cuales yo me he empezado a interiorizar en el último tiempo. Digamos, último tiempo, todo esto antes de que haya nacido mi hija, porque después de eso ha sido muy enfocada en esa situación. Pero me empezó a pasar que empezaba a darme cuenta que la mayor cantidad de consultantes por estas temáticas de dificultad de imagen corporal y alimentación eran mujeres, ¿sí? En general eran mujeres, las temáticas eran súper parecidas, las dificultades para la realización de los cambios también, muchas de ellas con dificultades en la autoestima, trastornos de ánimo, etcétera. Em, y yo siempre he creído que tengo como un buen sexto sentido, como que de repente hay cosas que empiezo a observar y que tienen como una cúpula un poco más grande y voy como dándole al callo en las situaciones, creo yo. Pero desde ahí empecé a pensar y dije, no puede ser que esta situación sea mayoritariamente de mujeres, que las problemáticas sean parecidas y que nadie haya estudiado al respecto de esto. Y Mm, ahí empecé a ingresar mucho más porque en Chile al menos el feminismo antes de la pandemia tuvo como un realce bien importante porque en Chile hubo un estallido social, mm, ¿sí? En donde pasaron un montón de cosas por dificultades políticas dentro de esto y ahí las feministas se hicieron notar. Sí, en la presentación de, entramos en un proceso de una creación de nueva constitución y estaban ahí como planteando la importancia de la paridad, planteando, etcétera, como de los derechos de las mujeres. La última marcha del 8M antes de la pandemia fue muy grande. Yo siempre he participado de esas cosas, pero desde ahí, claro, es como esto también se interioriza en el modelo de salud, en el modelo de todo. O sea, el feminismo es transversal, no importa cuál sea la lucha que una tenga, siempre es transversal en todas las temáticas y obviamente la defensa del cuerpo era algo que hacía mucho sentido. Y desde ahí, claro, durante todo ese periodo pandémico me interioricé mucho en estos temas. Y de ahí realicé estudios y todo. ¿Qué es lo importante de la visualización de la perspectiva de género? Tiene que ver como la manera en la cual nosotros comprendemos las dificultades de las personas como un fenómeno social y político, ¿sí? O mm, sea, lo que a las mujeres hoy en día nos ocurre por nuestros cuerpos tiene que ver con decisiones desde el mundo político, ¿sí? Como podría llegar a ser que no existe una ley de talles, por ejemplo, ¿sí? O de lo político porque es colectivo también, porque somos muchas mujeres las cuales estamos como buscando acciones por las que podamos ir a movilizarnos de una manera distinta, ¿sí? Y en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es empezar a vislumbrarnos a nosotras como una problemática mucho más grande que nuestro rol personal y privado. Sí, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a como la manera de poder ver nuestro problema no tiene que ver con que nosotros tenemos un problema de autoestima, que nosotros tenemos una mm, dificultad que resolver, que nosotras, etcétera, 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 sino que todo lo contrario es a quién le conviene que nosotras no estemos bien. mm. Sí. Entonces, claro, si uno piensa, por ejemplo, alimentación intuitiva, primer principio, rechaza la mentalidad de dieta, uno dice, ok, o sea, esto no puede estar más en la línea de esta situación. Sí. Entonces, cuando realizamos una consulta con enfoque de género, tiene que ver de eso, tiene que ver que nosotros salimos de la individualidad de la persona, de la particularidad del conflicto, del problema, y lo llevamos a un bien mayor, a visualizarlo como que esto es mucho más grande que solo nosotros mismos. ¿Sí? Mm, ujú, Entonces, como que esto es algo que va mucho más allá de solamente nuestro problema individual. Es un problema colectivo, es un problema político, es una dificultad que la mujer se guste a sí misma, esté conforme con sí misma, es algo que no funciona para un sistema que es mucho más grande que nosotras. Y si mm, además de esto lo integramos en el sentido de todo lo que tenga que ver con la salud, educación, etcétera, en todos lados podemos ver brechas, ¿sí? O sea, desde el punto de médico. Hay muy pocos estudios médicos clínicos en la salud de la mujer en particular, como que hace muy ujú, poco tiempo salió esto de las características del infarto en la mujer, por ejemplo, que son muy distintas a las de los hombres. Pongámonos a pensar como en el clítoris muy descubierto hace muy poco tiempo realmente como ujú, su figura completa, entonces es tan necesario poder comprender y interiorizarnos cómo es que socialmente hay afectación en la manera en la cual se producen nuestras disconformidades, ¿sí? mm, ujú, Para la mujer el tema del cuerpo es una obligación. Es una ujú, obligación el hecho de que tengamos la necesidad de cumplir con estándares que hoy
al menos podemos poner en duda o en juicio el cómo son tan inalcanzables. Ujú, Entonces, en mi visión, es imposible trabajar en imagen corporal si es que uno no tiene una perspectiva de género. Es mm, imposible. No digo que los hombres no tengan problemáticas, ¿sí? Digo que yo no me he interiorizado a poder estudiarlas para poder como trabajarlo directamente. Obviamente que hay, pero no podemos desmerecer que la obligatoriedad que se está impuesta en la mujer es muchísimo mayor. Gracias, me encantó la forma en la que lo explicaste. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles son algunas formas en las que la imagen corporal y la relación con la comida se afectan por las expectativas de género y estos estereotipos? Wow, yo creo que imagen corporal y alimentación están total y completamente ligadas, ¿sí? O Mm, sea, en el general o la mayor cantidad de los casos es porque tengo dificultades con mi imagen corporal que inicio los problemas con la comida, ¿sí? O ujú, sea, esa es la ligación que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha enseñado que nosotros podemos modificar nuestra imagen corporal y es nuestro deber hacer. ¿Y qué pasa si esto no me funciona a mí? Porque todos los cuerpos son distintos, porque tenemos esta visión de la diversidad hoy en día. Obviamente tengo que incurrir a dificultades o a conductas problemáticas para poder llevar a cabo estas modificaciones, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde esa línea, la mujer siempre ha sido más valorada por los atributos de su cuerpo, a diferencia de los hombres que en general son por como los atributos que su cuerpo le permite hacer, ¿sí? Ya sea, no sé, el deporte, el alcanzar como sus cualidades cognitivas, etcétera. La mujer en general, la misión de vida casi que es que ojalá que estemos todas casadas con hijos y ujú, fin. Sí, y si no tenés que cumplir bien en todas las partes, pero te tenés que ver bien, o sea, es ujú, como unas cosas prioritarias. Si nosotros vemos las dificultades, además de la imagen corporal, vienen súper arraigadas en el momento desde que nosotros somos muy pequeñas de cómo debemos vernos y a quién debemos complacer. Sí, o sea, el primer atributo a destacar en una niña es que es linda. ujú, Eh, Eso es algo que yo intento trabajar mucho en mi crianza, por ejemplo, que no sea el único atributo que le vayan a destacar a ella. No, no digo que mm, no se lo destaquen, ¿sí? Pero que linda pueda ser una generalidad mucho más amplia de la que nosotros nos enseñaron. claro. Y dentro de eso también, cómo tu relación con la comida va a ser en base a el disfrute, pero el disfrute real, no el disfrute en solo de que, ay, solo voy a comer esta comida que me trae disfrute sin control, sino que tiene que ver con cómo ese disfrute también no solamente viene entremezclado del sabor de tu alimentación o de los alimentos que consumas, sino de cómo te hace sentir tu cuerpo, cómo funciona después, para qué tú lo necesitas. Yo siempre doy el ejemplo, o sea, yo no puedo almorzar una ensalada si después voy a atender pacientes toda la tarde, me voy a morir de hambre, Mm, no me sirve, ¿sí? No es porque no me guste, no es porque no esté a dieta, es porque no me sirve. ujú, Entonces, como el poder integrar todo eso dentro de una mezcolanza que sea única y particular y que salga de esta típica estructura de una dieta que sea igual para todos, es muy entretenido. O sea, yo tengo pacientes que siempre me dicen como, jamás en la vida me habían hecho una entrevista así para preguntarme de mi conducta alimentaria, como que yo no entendía qué significaba eso, porque, o sea, yo les pregunto textura, temperatura, condición, qué tiene que ver, cómo tiene que oler, cómo se tiene que tocar, o sea, y me dicen como, jamás había pensado en todas estas cosas. Y así las personas también van definiendo qué es lo que ellas quieren. Entonces es tan importante esta ligación que existe de ambas vertientes de alimentación e imagen corporal. Es tan importante el cómo en verdad nosotros deshabituamos esta situación en donde se supone que yo sí o sí puedo controlar todo lo que va a pasar en mi cuerpo. Y eso es un quiebre de paradigma. O sea, yo siempre les digo, cuando dijimos que la Tierra no era plana y era redonda, se demoró años. Es un ujú, quiebre de paradigma. Hoy es lógico, pero hoy en día estamos en esto. ujú, ujú. Mm. Pienso en esto que mencionas sobre el placer y cómo, pues sí, a las mujeres se nos antepone la imagen sobre nuestro bienestar, ¿no? Entonces, también yo me encuentro con consultantes que dicen, es que no tengo hambre, pero realmente es que ya no saben ni qué les gusta, porque como se les ha negado este derecho a escoger, dependiendo de sí, de sus deseos, pues tienen que redescubrir qué alimentos son los que les gustan, porque pareciera que ya no les gusta nada, porque les gusta únicamente lo que está en el plan, ¿no? Dietético, que les mandaron en alguna ocasión y les hicieron creer que sustituir el arroz por coliflor sí sabe rico. Entonces,
pues de repente ya no se acuerdan qué es lo que les gusta. Y de verdad me gusta mucho cómo lo pones, que sí es cierto, o sea, las mujeres, nuestro mandato principal es, puede ser lo que tú quieras siempre y cuando te estés delgada, este término de la violencia estética, ¿no? Delgada, joven, blanca y femenina, ¿no? Entonces, sí, o sea, qué demandante para las mujeres, ¿no? Sí, y también pensémoslo, a mí me gusta mucho verlo como regional, por así decirlo. O sea, pensemos nosotras en Latinoamérica, ¿qué tanto vamos a poder cumplir con eso? Estamos muy Ujú, alejados y cumplir con eso tiene que ver con dejar nuestras raíces. Y eso es terrible. O sea, yo considero que ustedes como en México tienen una raíz identitaria maravillosa, ¿sí? Como de las tradiciones, ya sea de la comida, como de las fiestas que traspasan fronteras, tienen película en Disney, digamos, como que se pasan cosas hermosas, pero que aún así, por el mandato de las mujeres que está puesto en que seamos distintas a esa representatividad, estamos falentes y no somos capaces de aprovecharlo tampoco. Entonces, hay una singularidad en donde la mujer históricamente ha sido desplazada del placer ujú, en todos los sentidos, ¿sí? Lo claro. hablo desde la sexualidad hasta la alimentación, la forma de vivir sus maternidades, Ujú, el cómo tienen que exponerse en los mundos laborales. mm, em, Siempre a la disposición de un otro, o sea, como esta creencia de la mujer que tiene que servir al marido, que es afortunada porque encuentra a alguien, por ejemplo, ¿sí? ujú, La mujer está despojada del placer desde ujú, siempre. Y yo creo que en base a cualquier tipo de terapia que podamos hacer, probablemente tocamos este punto del placer en la mujer, porque terminamos sintiendo o autocreyéndonos, que tiene que ver esto con la violencia simbólica, de cómo es que día a día, con pequeños mensajes, pequeñas cositas, me van diciendo qué es lo que yo tengo que hacer, que me desliga del que yo quiero, ¿sí? Como del conocerme. ujú, Y finalmente yo termino creyéndome este discurso y me defino a través de lo que me enseñaron. Eso es la claro. violencia simbólica, ¿sí? Es como, Mm, en verdad, el que tú observes y seas consciente de que has sido manipulada para pensar como estás pensando, de ujú, una manera tan poco notoria, tan minimizada, pero tan bombardeante que es como es, mm. ¿sí? No sé si un ejemplo de esto sería cuando una mujer decide hacerse una cirugía estética y dice, es que yo lo quiero, es que yo, es por mí, o sea, lo hago por mí, yo siento que me va a hacer bien a mí, cuando en realidad es pues este mandato externo, ¿no? De que sí, te vas a sentir mejor, entre comillas, porque vas a estar más dentro de estos cánones de belleza. Ujú. O sea, es que es imposible que no se vayan a sentir bien si es que externamente dejan de sentir el agobio que puede Ujú, ser el hecho de que no estés cumpliendo con él. Sí, claro. por eso es tan difícil verlo, porque al final esto es Mm, algo que se mueve sistemáticamente y que manipula y moviliza y que efectivamente mientras más respondemos a las exigencias externas, más se perpetúan. Sí, ujú, acá tiene que haber un punto en el cual obviamente estamos en un momento de rebelarnos en contra de eso y poder hacer ciertos cambios y darse cuenta de que sí es posible, pero no por eso va a ser más fácil en ningún caso. Sí, o claro. sea, yo siempre digo, hacer dieta es mucho más fácil que hacer el Ujú, enfoque que vamos a intentar nosotros, ¿sí? Y en todos los sentidos, porque si tú, aunque todavía estés gorda, como que aunque estés gorda, tú dices que estás a dieta y hay una validación externa ujú, inmediatamente. claro. No importa que no hayas tenido el resultado que te obligan a tener. El punto es que, ok, ya estás cumpliendo, estás aquí. Ujú, Sí, mm, entonces, por eso este cambio es tan difícil, porque yo siempre le explico a los pacientes, como si nosotros viviéramos adentro de una caja y de repente te das cuenta que te puedes parar en el borde de esta caja y mirar hacia afuera y no sabes lo que hay y da susto. ujú, Da mucho miedo salir de la caja. Uno claro. necesita pertenecer Ujú, sí, sí. y por eso Y es tan difícil pienso, derribarlo totalmente. Sí. claro, y pienso también en nosotras como profesionales y para las profesionales que nos estén escuchando, que también es mucho más fácil quedarse promoviendo cultura de dietas, ¿no? Porque Absolutamente. la gente lo busca más, tiene mejor remuneración, tiene más visibilidad, no te van a atacar como profesional, no te van a criticar, no te van a exigir evidencia,
¿no? De que lo que estás diciendo es cierto. Y una vez más es esta cultura de dietas presionando y esta cultura sí, de la perfección y la salud, ¿no? Presionando para que te quedes de ese lado. Entonces, Mm. tanto como consultante como profesional, sí es complicado, ¿no? Es bien difícil porque siempre va a ser mucho más fácil pues, seguir la corriente, ¿no? Aunque sea doloroso. Absolutamente, sí, absolutamente. Además que también tenemos que ver que aquí hay un poder económico importante, igual para nadie es un misterio que a los médicos también los persiguen las farmacéuticas, ¿cachai? De repente en esta como promoción de medicamentos, de cosas, o sea, hay una, no sé, pensamos en esto como del Día Mundial de la Obesidad y vemos los auspiciadores y siempre son farmacéuticas muy grandes, como, Ujú, entonces, claro, hay un mundo en el cual esto le sirve y a ujú, mucha gente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Chile, las farmacias donde venden las prescripciones médicas, están haciendo empezaron de a poco a integrar cada vez más cremas y cosas como desde el mundo de la belleza sí, dentro de la farmacia. Llegó un momento en que ya la mitad de la farmacia era medicamentos y la otra mitad eran cremas o cosas así. Y hoy en día es ya las igual acá en separaron. México. Es igual Hoy acá en en día, México. sí, ya Ujú, están separadas. O sea, ya tenemos la parte donde tú compras los remedios y hay otro nuevo local ah, precioso que es como de dermocosmética y que no sé qué. Y tú dices como, y en Chile, o sea, tú levantas una piedra y hay una farmacia. Es impresionante. O sea, te ujú, mueres que de verdad hay en todas partes. Entonces, explota la cabeza. sí, Realmente explota la cabeza como esto, sin duda alguien está ganando. claro, claro. Y ahora te quisiera preguntar, ¿cómo es que influyen las normas de belleza y la presión social de género en la formación de trastornos de la conducta alimentaria y problemas de la imagen corporal? Uf, o sea, es la base. Yo diría que es la base. Yo siempre me he puesto un poco a pensar en, ¿existiría esto si no hubiese una exigencia social? Creo que esa es una respuesta que quizás nunca vamos a tener, pero sin lugar a dudas podemos sustentarnos un poco como en el desarrollo de los últimos años, ¿sí? Como el aumento de los trastornos de la conducta alimentaria luego de la pandemia, por ejemplo. Los focos en los cuales, al menos, no sé, en Chile hubo un foco muy fuerte en todo lo que tenía que ver con alimentación y ejercicio por la pandemia, ya que nuestras estadísticas en obesidad han ido en incremento en el último tiempo, hay como una batalla ahí bien grande que se está generando en nuestro país y posterior a la pandemia, los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, subieron impresionante. Mm, Entonces creo que, claro, como en esta pregunta que yo me hago de, ¿existirían si en verdad no hubiese una exigencia de afuera? Eh, yo soy una fiel creyente de que quizás no, ¿sí? mm, Quizás ujú, no, porque por ahí vienen. claro, Vienen por la intención de cumplir con un cuerpo que no es el mío, ni ujú, de tener que llegar ahí. Entonces, si tú me preguntas a mí, la conformación de la imagen corporal, en el mal entendimiento de imagen corporal hoy en día, así que es solo esto de cómo yo me veo en el espejo, porque esa visión en el espejo también está distorsionada por cómo se ujú, supone que yo me debería ver, por la forma hoy en día, no sé, la utilización de los filtros, a utilizar las mm, cámaras, las ujú, aplicaciones, todo el tiempo hay exigencias y mandatos de los cuales tú debieses ser distinta, entonces es imposible que esa imagen, esa visión de ti misma no esté intervenida. ujú, Para mí es esa obligatoriedad la cual hace que hoy en día este sea un campo tan abierto. Insisto, es tan como trascendental en la vida de la mujer, la conformación en su identidad, de su imagen corporal. Hoy en día nos damos cuenta que no importa si tú eres gorda o tú eres flaca, tienes que tener alguna dificultad con tu imagen corporal, ujú, porque ujú, el tener dificultad en base a eso también es que te estás haciendo cargo. Y el hacerte cargo está puesto como el rol de la mujer. Entonces, ujú. para mí es todo. Para mí es todo. Claro, y creo que hay estas investigaciones en las cuales en países donde la delgadez no es primordial, ¿no? Para la belleza, pues hay mucha menos incidencia de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Cuando lo que se fijan es en, no sé, en el dinero, en los adornos, en la piel, no sé,
sí se ve que hay una gran reducción, ¿no? Entonces, tal vez esto que tú te preguntas, ¿no? Claro, a lo mejor ni existiría, porque lo que también se ha visto es que en los países en donde no está presente la veneración por el cuerpo delgado, pero ya se ha globalizado y llega esta información de países occidentales donde el cuerpo delgado sí es así lo mejor, empiezan a aumentar, ¿no? Los TCA. Totalmente. Sí, Entonces, pues sí pareciera lo que tú estás diciendo que es totalmente cierto. Si no existiera esta persecución por el cuerpo delgado al extremo, pues no habría tantos trastornos de la conducta alimentaria y no despegarían tanto. Y creo que también acá en México pasó mucho que mientras estuvimos encerradas y encerrados, pues había esto de, pues aprovecha el tiempo, ponte a hacer ejercicio, ponte a aprender recetas, entre comillas, saludables, es tu momento para que cuando salgas de la pandemia estés súper delgada. Y había muchas bromas muy agresivas de vamos a salir gordísimos de la pandemia y entonces era lo peor que nos podía pasar, no morirnos de COVID, no, salir gordos de la sí, pandemia, ¿no? Y claro que los TCA, pues también acá, y la depresión, y pues, se dispararon ligados a TCA, porque pues estaba esta exigencia de, pues pareciera que lo mejor que podemos hacer en este encierro es buscar adelgazar, ¿no? exactamente. Sí. Estaba pensando justo con este ejemplo que estabas dando como Occidente, que hay un fenómeno que yo me he estado cuestionando el último tiempo, pero por ejemplo en Asia, las mujeres están muy obsesionadas con perder el color como más amarillento que tienen en la piel, que tiene que ver Ujú, con su raza en sí, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas en relación al maquillaje, tutoriales, como, ¿cierto? Un montón de cosas ligadas a eso. Y si vemos hoy en día, como que todo se devolvió, siento yo. Si vamos a ver, como que todos hablan como del skincare que hacen en Corea y lo importante que son. Entonces, claro, ellos eran una población que no tenían esta apreciación hasta que la globalización hizo que vieran mm, a estas mujeres con mayor representatividad en la tele, que eran blancas, rubias, ojos azules, y totalmente distinto a lo que su raza les dice, ¿sí? Son totalmente diferentes. La cantidad de modificaciones, de utilización de cirugías, de la utilización cosmética, y cómo es que eso ahora vuelve hacia nosotros aquí en Occidente, como vuelve. Entonces, em, es impresionante el manejo que todo esto tiene, la ujú, industria gigante que hay detrás. Entonces, no sí, podemos dejar de lado que, o sea, yo soy una convencida de que si esta exigencia no estuviese, las cifras deberían bajar. O sea, soy una convencida. Creo que nunca hay algo que lo voy a poder comprobar, pero deberían bajar. claro, Sí. sí, sí. Y pensaba en cómo cuando no se atienden los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, eso es una entre pregunta y afirmación. Desde una perspectiva de género, creo que se tiende más a la pseudo recuperación, ¿no? Porque si no entiendes que el problema no está en la comida, sino en este bombardeo externo de tu exigencia de belleza, que ¿por qué me estoy fijando en mi cuerpo? Pues no es nada más porque yo tengo un problema interno, ¿no? Sino porque allá afuera está bien torcido. Entonces, si no entiendo que se le tiene que, o sea, bueno, no sé cómo decirlo, que el valor no esté puesto en lo externo, en lo físico, pues realmente no puede haber una recuperación total, ¿no? Yo ayer atendía a una consultante que me decía es que ya siento que ya superé el TCA y ahora quiero estar en mi peso ideal, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque entonces, según ella, está recuperada, pero aún así busca ese peso ideal, ¿no? Sí. Obviamente porque fue atendida con alguien que no estaba, que estaba centrada en el peso, que no tenía perspectiva de género. Entonces, sí, creo que es más fácil caer en pseudo recuperación si no te vas por este lado, ¿no? Totalmente. Y sabes que yo creo que hay otro punto que es muy importante, que tiene que ver con que si uno no considera la perspectiva de género dentro de las atenciones y no entiende que esta es una forma en la cual todas las mujeres estamos puestas sobre un mandato de una exigencia de lo que hay que hacer, vamos a estar cambiándole de un poco hacia el otro. Y empiezan con estas cosas como, ya, bueno, sí, recupera el peso, pero no te vayas a pasar, porque estar Ujú, mucho más gorda es muy peligroso. ujú, ¿Y cómo le hago entender yo a la persona que esta voz del TCA, que es como nosotros también la vemos, como una visualización de alguien como que ocupa tu cabeza y que tiene hoy todo el poder y tú tienes que salir desde atrás a recobrarla? ¿Cómo voy a crear o volver a encuadrarte o incluso a descubrir a esa que eres realmente tú fuera de este mandato? mm, O sea, yo honestamente no sé cómo pueden hacer ujú, el tratamiento sin una perspectiva de género. mm, ujú, No,
se me hace muy difícil porque siento que debe ser muy confuso incluso para los mismos profesionales que lo realizan, Ujú, en el sentido de que eh, es convivir en esta ambivalencia, ¿sí? Es como esto que nosotros siempre decimos, de que prescribimos a los pacientes gordos aquello que no le prescribiríamos a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria, es ujú, exactamente igual. Entonces, para mí no puede haber tratamientos sin perspectiva de género, no pueden ser. ujú. Sí, entiendo. Y bueno, te quería preguntar ahora, ¿en qué medida la falta de representación de diversidad de género en los medios de comunicación y la publicidad afecta la autoimagen y la relación con la comida? Totalmente, o sea, yo creo que esto es exactamente lo mismo que estábamos hablando como del ejemplo que les daba con Asia, ¿sí? Porque al final, como yo, a ver, hay como que si hablamos ya desde el punto más evolutivo o filosófico, está esta teoría de que uno se reconoce persona porque encuentra a alguien humano Mm, que también valida y que le dice, tú eres persona, ¿sí? Como que uno se reconoce porque se encuentra ujú, con un otro. ujú, Y desde ahí uno también va haciendo esta sensación como, ah, sí, parece que yo soy, no sé, por ejemplo, mujer. Sí, me he visto un poco parecido, me gustan algunas cosas, identitariamente necesito cosas parecidas a ti, etcétera. Y hoy en día, por eso es que es tan difícil la integración de los géneros, ¿sí? Porque es ujú, como, ¿qué es esto? No puedo entender. ¿Qué mm, significa que yo sea queer? ¿Qué es? Entonces, como que cuesta un poco ir a hacer como esta identificación de sí mismo porque hay poca representatividad, que en general ujú, es algo que se mantiene mucho más callado, etcétera. Si nosotros hablamos de los medios, o sea, de todo esto del bombardeo que tenemos, ¿cómo yo voy a identificar que mi cuerpo no tiene nada malo si todo el tiempo me está mostrando algo que no se parece en lo absoluto a mí? ujú, O sea, no tengo cómo hacerlo. ujú, Además que estas personas también entran a un posicionamiento, o sea, tienen poder dentro de esta acción, ¿sí? Por ejemplo, cuando salieron las Kardashian, que era una mujer con harto más curva de lo normal, hubo una revolución completa, ¿sí? ujú, Porque cambiaron incluso hasta, sé, los modelos de ropa que se veían promocionalmente hablando, por ujú, ejemplo, ¿sí? De ahí venía como toda esta idea, como de ya, bueno, pero ella es gorda, pero curvilínea, entonces como que se la acepta, como que venía como en estas cosas, pero la representatividad es clave para uno sentirse e identificarse con algo, porque somos seres sociales, ujú, necesitamos reconocernos y pertenecer a un algo. Y esa pertenencia, yo incluso diría que podría ser em, más factible si no existiera el odio, ¿sí? Por eso es que hoy en día se lucha tanto contra el estigma de peso o la gordofobia, como bien dicho, porque si es que no existiera el rechazo, al menos yo tendría la posibilidad de ir a descubrirme a mí misma. Pero como mm, existe un rechazo y existe una idealización de otra cosa, yo estoy mal, estoy fuera de. ujú. Sí, de hecho, ahorita que decías lo de lo que veo representado es todo lo contrario a mí y lo que sí se parece a mí es malo, ¿no? O sea, lo que sí se parece a mi forma de cuerpo, ¿no? Si es un cuerpo gordo o si es un cuerpo moreno o si es un cuerpo, con más pelo en la cara, con acné o no sé, es un cuerpo malo, ¿no? O con canas, es un cuerpo no deseable, del que nos tenemos que alejar, ¿no? Ujú, Y entonces, por ejemplo, en publicidades de productos de belleza, pues te ponen todo lo que podrías evitar con estas cremas o con estas depilaciones o con estos tintes si compras mi producto, ¿no? O en las películas o en las series de televisión, el malo, el tonto, el que no va a triunfar es el cuerpo gordo, es el cuerpo moreno, es el cuerpo, sí, ¿no? Es el oprimido. Obviamente, ¿quién va a querer ser? Pues estos cuerpos que se rechazan, ¿no? Quiero ser la absolutamente. otra, quiero ser la delgada, quiero ser la alta, quiero ser la blanca, porque es la que va a triunfar, la que va a encontrar el amor. Y de verdad, yo no lo veía hasta que no me pasé de este lado, digamos, que sí se lo creo, ¿no? ¿No? La que va a Totalmente, ser feliz es ella, no yo, ¿no? totalmente, sí. A mí muchas veces me han dicho, sí, ah, bueno, entonces a ti no te importa si tu hija es gorda, me han dicho una vez. Ujú, Y yo dije, obvio que me importa, tampoco quiero que ella esté en un lugar de opresión, nadie quiere ujú, estar en el lugar de opresión.
O sea, sería absurdo decirlo. Sí, sería totalmente absurdo. Nadie quiere estar en un lugar en el que tiene más posibilidad de ser, o sea, ahora el punto es, cuestiónate al revés. ¿Qué pasaría si ese lugar de opresión no existe? ¿Esa persona Ujú, realmente rechazaría su cuerpo? ¿Realmente quería morir? Porque ese es el lugar que eh, las personas ni siquiera pueden llegar a como configurar en su mente, ujú. porque es un imaginario, Sí. es un imposible, por lo cual lo único que me queda es cambiar mi cuerpo, pero nunca me había cuestionado si esto no existiera, si yo quisiera hacerlo o no. Hay Sí. muchas mujeres incluso que refieren que al momento de encontrar pareja estable, su dificultad de imagen corporal disminuye. Ujú, No quiero decir que quedan conformes, pero es como que deja de ser tan importante, porque claro, el mandato social dice que tú tienes que estar con una pareja, por claro, ejemplo. claro. Entonces es muy difícil llegar a pensar que tú vas a querer estar en el lugar de opresión. Más Ujú, aún además si se te está premiando cuando tú intentas salir de él. ujú, O sea, tenemos el ejemplo de Michael Jackson, o sea, hizo un cambio impresionante, ujú. que fue como una de las figuras ahí con las cuales crecimos. Para más remate que salen como estas figuras en donde se te dice como sí es posible, tú puedes hacerlo. Entonces, está Ujú. demasiado reforzado. Esto que dices de que se te premia por querer cambiar es esto típico del cuerpo en transición, ¿no? O sea, sí, sí estoy gorda, pero no te preocupes, ya estoy haciendo ejercicio, dieta, estoy sacrificando algo por querer bajar. Y eso como que mitiga un poco el juicio en ese momento, ¿no? O sea, como que si no me identifico con este cuerpo que tengo ahorita y no lo vivo como mi cuerpo, entonces estoy haciendo algo positivo, ¿no? Me estoy cuidando, estoy persiguiendo ya no ser así porque esto es malo. Y entonces sí, la gente aplaude, ¿no? La gente, pues, y cuando esta persona logra adelgazar o logra cambiar alguna característica, también es tan aplaudido, ¿no? Qué bien te ves, qué bueno que ya cambiaste. Pues claro, también es, si ahorita que estoy de esta forma diferente, más delgada, por ejemplo, se me está aplaudiendo tanto, pues ya no quiero regresar a la otra forma que cómo me verían, que ahora me están diciendo qué bien te ves ahora, ¿no? Ujú. Sí, y eso que estás hablando también tiene que ver mucho con este mundo que es súper exitista y que el éxito está puesto como en estos espacios, ¿sí? Como hombre, delgado, blanco, o sea, como que tenemos como estas figuras de poder de qué significa. Es hacer el ejercicio de poner en Google hombre exitoso o mujer exitosa y cuáles son los cuerpos que lo representan. O sea, absolutamente. Ahí está el premio. El premio es ser uno más de esta manada. Y yo digo, ¿dónde Mm, están las individualidades de cada uno? ¿Dónde claro. está la creación de conciencia? Yo por eso, no sé, siempre he considerado que, por ejemplo, México es un país muy rico en cultura y es una cultura que, a diferencia de lo que pasa en Chile, digamos que en Chile está como totalmente negada, ustedes todavía intentan rescatar de alguna forma, ¿sí? Y que ojalá nunca lo pierdan. Yo creo que es como una clave, pero eso es lo que hace este contexto, te desarraiga de esas situaciones y cada vez vemos que los países desarrollados, ¿qué es eso? ¿Qué es un país desarrollado? Es un país que atrae más marcas internacionales, es un país que tiene un mayor poder de acceso económico, es un país que busca más, pero porque un país desarrollado no puede ser, por ejemplo, una tribu en donde emocionalmente hablando hayan otro tipo de valores, en donde haya una evolución como del sentido humano, como del sentido de pertenencia. Son factores que nosotros no vamos a ver y que eso también tiene que ver con la perspectiva de género, del lugar en donde estás. La realidad de una chilena en Santiago de Chile es distinta a tu realidad o a la realidad de alguien que viva en una región de Chile. La perspectiva de género también te lleva a ver todo eso, todas las interseccionalidades, todas las cosas que confluyen para que esa persona sea la que es hoy. Ujú, Sí, claro. como todos estos fenómenos sociales, económicos, etcétera, que están dentro de esta situación. Mm. Pensaba en eso también de la representatividad, un ejemplo que se me ocurrió, no es el mejor ejemplo, pero es sencillo, es como esto que salió de La Sirenita, que la actriz fue negra, ¿no? Y que bueno, se quejaron y demás, pero que yo vi videos de niñas negras diciendo, mamá, es igual que yo, ¿no? A lo mejor sigue siendo súper delgada, súper bonita, ojos gigantes y demás, pero era negra. Sí. Cuando había visto o sea, en Disney,
heroína negra, la verdad es que yo no me acuerdo, pero las niñas estaban súper contentas porque era igual a ella. Y entonces es un ejemplo claro de que sí funciona, ¿no? El Totalmente. que sí pongas, y me parece absurdo que estas ideas de que no quieren poner cuerpos gordos como protagonistas y demás, porque se fomenta la obesidad, entre comillas, porque entonces ya las personas van a normalizar la gordura y bueno, eso es totalmente absurdo, pero pues más bien es esto que tú mencionas, ¿no? Estas cadenas de poder que realmente me reditúa más que una mujer no se acepte, que quiera comprarme mi cirugía, mi crema, mi pastilla, mi dieta, a que de repente diga, mira, una mujer gorda puede ser una mujer exitosa, amada, apreciada, ¿no? O sea, y una mujer delgada Totalmente. puede también sufrir, ¿no? O sea, no va de la mano con el cuerpo. Totalmente, sí. Yo me acuerdo siempre de un video que salió de cuando una niña veía Encanto y veía a Maribel y encontraba que era igual a ella. Me acordaba de lo que tú decías con la sirenita. Pero claro, yo también digo que está bien que la gordura se normalice, porque es Ujú, normal, ¿sí? O ujú, sea, hay claro. cuerpos diversos, ¿sí? O sea, siempre, siempre ha sido así. No por eso queremos, yo en ningún caso quiero que alguien sea gordo, como de desear, te deseo Ajá, que seas gordo, y no por el ajá, hecho de cómo tu cuerpo va a ser, sino por el hecho del lugar de opresión en el cual te pone, y que ese es el ujú, lugar de donde todos quieren arrancar finalmente. ujú, Sí, por eso es que la lucha contra el estigma por peso es tan importante y trascendental, porque solo pudiendo, ojalá, erradicar el estigma por peso, yo creo que es algo que nosotros no vamos a ver. Sí, yo creo que esto, ujú, como bien se sabe, es discriminación, discriminación como lo viene siendo el color de la piel, que es una lucha histórica. O sea, hoy en día aún sigue muriendo gente por esto, ¿eh? Podemos ver hoy en día, no sé, otro tipo de conflictos como Israel y Palestina. O sea, tenemos un montón de conflictos que pueden ser así, pero lo importante es reconocerse en qué lugar tú estás, ¿sí? O sea, hoy en día, tomo esto solamente porque está como un buen ejemplo, desgraciadamente muy latente, pero hoy en día las personas pueden manifestar su postura, de si están a favor de, no sé, de Israel o de Palestina, o quizás decir estoy en contra del antisemitismo de una de buenas y primeras, puede tomar un lugar. ujú, Hoy en día nuestras pacientes aún no pueden hacerlo porque no han desarrollado su pensamiento crítico, no han ido a construir su historia propia, no están viendo con perspectiva de género que lo que les ocurre no es un problema de ellas, sino que es un problema colectivo, es un problema que las presiona a que se desconozcan a sí mismas. Y eso es lo que al menos yo intento hacer en mis consultas. Eso ujú. es interiorizar la perspectiva de género dentro de la consulta, es quiero que observes esto, subida en un balcón, mira todo lo que se presenta y decide tú qué de eso tomas y qué de eso no. O sea, muchas veces me preguntan como, pero igual me quiero hacer una cirugía, ¿qué hago? Bueno, pero pensémoslo distinto. No que sea porque tienes que tener, no sé, el vientre plano. ¿Sí? No es porque tengas que tener el vientre plano sí o sí. Si quieres revisarlo, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo te facilita a ti? ¿En qué te ayuda? ¿Qué te pasa? ¿Se va a entrecruzar con la exigencia externa? Obvio que sí, pero que sea una decisión que viene de ti, al menos, porque las posibilidades pueden estar. Si se entiende la diferencia, creo que eh, es súper abrumador cuando uno empieza a sentir que puede decidir por sí mismo, porque no es algo que nos hayan enseñado a lo largo de la vida. Sí, o sea, cuando empezamos, las personas empiezan a practicar la alimentación intuitiva, la típica pregunta es, no sé si lo estoy haciendo bien o no, porque no pueden Ujú, determinarlos para sí mismos. Es impresionante y obviamente yo la entiendo porque sin lugar a dudas a ti o a mí nos pasó lo mismo cuando empezamos a realizarlo, ¿no? Pero claro, es como decir hasta qué punto nos han intervenido que yo no sé si está bien o no lo que estoy comiendo, siendo que ujú, mi cuerpo es el que manifiesta el deseo. Entonces, suena muy absurdo cuando uno lo ve en abstracto, pero así es como hemos vivido y probablemente muchas otras cosas que no nos hemos dado ni cuenta. ujú, ujú. Me surgió esta duda porque esto que dijiste es cierto, no podemos desprendernos de la sociedad, ¿no? O sea, por completo, ¿no? Yo no puedo, por más que vea el panorama y me dé cuenta que no soy un objeto, como dice el libro que analizaron una vez en su podcast de More Than a Body, ¿no? Más que un cuerpo, no soy un adorno, lo entiendo, pero aún así
también platicaba con algún activista que tenemos derecho a sentirnos bellas, ¿no? Como que también existe este deseo de ser bella, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero no sé, me gustaría que me contaras tu experiencia o tu perspectiva con respecto a cómo encontrar esa línea media entre, de verdad, me hace feliz adornarme de cierta forma, peinarme de cierta forma, maquillarme de cierta forma, vestirme de cierta forma y caer en él, estoy haciendo esto e incluso estoy sufriendo, ¿no? Porque me duele, porque estoy gastando, porque lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo lo verías tú ahí? Sí, sí, es tan importante como esto de agrandar el concepto de la belleza, porque en verdad el concepto de la belleza no está ligado al físico de por sí, ¿sí? No, no me acuerdo la definición, pero como que habla como de un conjunto de características que hacen que la percepción de ti sea como de belleza y dentro de eso obviamente siempre se ha posicionado en el cuerpo, porque hay otras cosas que también pueden venir escritas como de mandatos o otras situaciones, pero en general está como esta visión de que lo primero entra por la vista, ¿sí? Por así decirlo. Ahora, uno siempre trata de como dibujar líneas muy claras. Y yo creo que esa es una de las problemáticas de nuestra sociedad actual, porque todo está muy polarizado. Siempre hay un blanco y un negro. Y en general las cosas siempre aparecen en grises, ¿sí? Yo creo que el punto de corte, a mi parecer, en como para mí me es más fácil vivirlo o explicarlo, es cuando ya aquello que me gusta o empieza a ser dañino para mí, ¿sí? Ya vaya a ser desde el punto de vista de pérdida de tiempo o pérdida del goce o de dinero o de realmente enfermarme, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo no puedo salir de mi casa sin maquillarme y eso quiere decir que si me quedo dormida, no voy a tomar desayuno porque necesito maquillarme, claramente me está haciendo un daño, ¿cierto? Y yo creo que para mí ese es el punto de limitación principal, ¿sí? Es que es como, no sé, la depilación, por ejemplo. Yo hasta hace un par de años, o sea, no, ni por si acaso me iba a poner un choro, una falda si hacían 30 grados de calor y no estaba depilada. Hoy en día me gusta depilarme, ¿sí? Me gusta cómo se sienten mis piernas, como que me gusta, me agrada estar depilada, pero si no me he depilado y hay un día de sol, me voy a poner la falda igual. No es algo que me limite en esto. Sí hay como una manifestación de un gusto. No sé si se entiende el ejemplo, como cuál Sí. es esa línea. Obviamente yo siento que si, no sé, pues que si estoy depilada es como que me siento distinta, ¿sí? Porque creo que es algo que a mí me gusta, ya sea el roce con mi piel o lo que sea. Entonces ahí hay una percepción de que algo hizo un cambio, como cuando te encrespas las pestañas, por ejemplo, tu cara cambia al respecto. Ujú. Entonces, creo que la línea debería ser en qué momento esto se vuelve una obligación o se vuelve algo que me coarta de otra situación o ya francamente me trae problemas, ¿sí? Ujú. Porque creo que esa es la línea que quizás deberíamos ir a buscar más y es una línea cambiante. Claro. Yo creo que también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de cambio, siempre tenemos Ujú. regeneración celular todos los días porque nuestro cerebro y nuestros gustos no van a cambiar. Tiene que ver con esto de, por ejemplo, me encantan las poleras de punto, pero si soy gorda no me puedo poner ninguna que tenga o porque ya pasaron de moda, mejor no las utilizo, no sé. Entonces, eh, esa delimitación creo yo que es relevante como para lo que tú me estás preguntando. Ujú. Sí, también supongo que es muy individual, ¿no? O sea, como que eso que va a definir cada persona como algo que me sienta bien practicar y ya me genera sufrimiento, pues cada persona, ¿no? O sea, Exacto. cada persona. Y pues creo que aquí también entra mucho, pues, la autonomía, ¿no? El derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo, porque pues finalmente solamente la persona sabe lo que experimenta en su cuerpo, ¿no? O sea, Ujú, ¿no? Pero entre más información tengas de las verdaderas razones por las que haces lo que haces, que gastas lo que gastas, que te duele lo que te duele en procedimientos estéticos, pues es más fácil decidir seguir haciéndolos o no, ¿no? ujú, Yo quisiera ponerte el ejemplo de que a mí me gustaba antes mucho teñirme el pelo y me divertía tener el pelo con diferentes tonalidades y demás. Y un día, después de entrar a este mundo, ¿no? De salud en todas las tallas y de demás, me di cuenta que era agotador, era mucho dinero para mí, tenía que tenerle mucho cuidado, se me maltrataba mucho el pelo
y decidí empezar a dejarme las canas, ¿no? Y no tengo muchas, tengo pocas, pero ya incluso me gustan, ¿no? Pero supongo que esto ya, o sea, es un ejemplo pequeño, ¿no? Esto no duele ni nada, pero bueno, pues me hacía gastar y estar yendo al salón de belleza y demás. Entonces, pues creo que es muy individual. Habrá mujeres que digan, a mí no me cuesta ir a teñirme el pelo, ¿no? Me parece agradable. Pero ya, por ejemplo, si estamos hablando de mutilar cuerpos como con la cirugía bariátrica, ahí creo que, no digo que sea lo peor que pueda pasar, pero sí pensarlo mucho más, ¿no? A ver, ¿por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué estoy gastando esto, agrediendo mi cuerpo de esta forma? Sí, o sea, como que es muy individual, pero si tienes Sí. más información de por qué estoy haciendo las cosas, es mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? Totalmente. Y en el ejemplo que tú dices, puede ser que después te quieras volver a teñir el pelo y no pasa nada, Ujú, ¿sí? ujú, Como que ujú. el cuerpo, o sea, nosotros somos seres cambiantes en ese sentido. Pero, por ejemplo, si hablamos como de algo más definitivo, como lo sería una cirugía bariátrica, en donde muchos pacientes, yo fui una de ellas, venía como con este discurso de que es por mi salud, pero no estamos siendo honestas con nosotros mismas, que es decir, como no puedo más con la represión o con todo lo que me coarta mi imagen corporal negativa. Sí, y que pudiera haber un profesional que te diga como, bueno, entonces trabaja eso, porque por salud esto no es. Si a mí me hubiesen dicho eso cuando yo me hubiese operado, creo que mi vida sería muy distinta hoy en día. Sí, Mm, no me arrepiento en nada del proceso porque siento que, o sea, para mí fue un algo trascendental en lo que yo hoy día amo y apasiono. Sí, es como que a mí me apasiona todo lo que yo hago, es parte de mi identidad, mi trabajo, etcétera. Pero sin lugar a dudas el resultado podría haber sido muy distinto, muy ujú, diferente. ujú. Sí. Y bueno, las siguientes preguntas que teníamos creo que ya las hemos ido resolviendo. Entonces quisiera pasar a qué consejos podrías ofrecer a las personas que están luchando con problemas de imagen corporal y de conducta alimentaria alterada en un mundo que a menudo les exige cumplir con expectativas de género poco realistas. Yo creo que el mejor consejo es desarrollar el pensamiento crítico. Sin Mm, desarrollo de pensamiento crítico no va a haber cambio. Sin un cuestionamiento, debemos dejar de ser tan obedientes. Yo creo que eso es algo claro, se nos ha enseñado mucho en el mundo, pero la obediencia es la prisión de las mujeres también. Entonces, cuestionar y cuestionar y cuestionar y preguntarse y llevarlo hacia qué opino yo, pero qué creo, es como la decisión tan fácil, como de qué queréis comer o no quieres comer, de repente muchas veces ni siquiera lo podemos decir ni tantear. Y luego del pensamiento crítico también tiene que ver con compartirlo, porque hay muchas personas que están en lo mismo, pero que tampoco se atreven a verbalizar. Iniciar desde un lugar de compartir el cómo nos sentimos, más que los logros y los méritos, porque los logros y los méritos siempre van a estar puestos en exigencia, pero el cómo uno se siente, qué es lo que observa, va a estar puesto en uno. mm. Entonces, sin pensamiento crítico no va a haber transformación. Por lejos, ese es el camino que a mi parecer es más importante, es trascendental para el proceso de cambio. Me llamó mucho esto de dejar de ser obedientes. Y sí, porque incluso vuelvo a lo de los profesionales de la salud, se nos enseñó que la palabra de texto, palabra de artículo, palabra de profesional de la salud más experimentado que yo es ley, ¿no? Y entonces cuestionar esa evidencia, pues es como muy retador. Y quisiera mencionar que tanto para cambiar como consultante, como profesional de la salud, sí requiere de mucha valentía porque sí es muy cansado, ¿no? O sea, sí es muy agotador estar todos los días, bueno, si no todos los días, mucho tiempo, contracorriente, ¿no? Hace rato grababa un episodio de un podcast en la que fui invitada y les contaba que hace 3 días regresé de Asia en un viaje en el que me fui de viaje espiritual, ¿no? No tenía nada que ver con profesionales de la salud ni nada, eso fue un viaje de conocimiento y de espiritualidad. Y todos los días hablaban de la comida y lo que iba a engordar y el peso, y que si la comida es medicina, que si los tóxicos de los alimentos, que si aquí todo es natural, que si íbamos a pecar, que como caminábamos mucho, qué bueno, porque así usábamos todas las calorías que nos habíamos consumido. Y yo decidí en ese momento, tomé la decisión de no alzar la voz y pelearme con el grupo, éramos 10 personas, de por qué estar hablando de eso era totalmente innecesario.
Pero sí me fue desgastante, me fue cansado estar escuchando a estas personas hablando y me decían, bueno, tú que haces nutrición, seguramente lo sabes, ¿no? ¿Qué tal nutriente? Y yo vengo aquí a disfrutar, ¿no? No vengo en papel de nada que tenga que ver con medicina y nutrición. Y, y eso fue un viaje de 17 días. Vivir en un cuerpo grande o un cuerpo distinto a lo que se nos espera y desarrollar este pensamiento crítico que tú nos mencionas es muy enriquecedor, pero pues también pesado, ¿no? O sea, como un poco cansado. Absolutamente. Sí, absolutamente. Es una desgracia que esto tenga que ser un proceso de valentía. Sí, yo creo Mm, que es una de las cosas con las cuales es más triste de vivir como esta etapa de duelo, de decir, porque tengo que ser valiente para defenderme a mí misma ujú, de algo que debe ser solo porque existo. Y desgraciadamente es así. Yo también quiero decir que también es cansador el estar sosteniendo normas porque me dijeron que sí. ¿Sí? claro, De hecho, claro. cuando uno toma conciencia, es menos agotador estar del otro lado. Sí, como que tú escuchás y decís como, ¿por qué tengo que estar en esto ahora? Ya ahí hay aplicación de pensamiento crítico. ¿Por qué tengo que estar en esto ahora? Qué pena que Mm, para ti el viaje esté desde ahí. Entonces, cuando uno ya logra hacer el salto afuera de la caja, es mucho menos agotador, porque hay mm, peleas que ya no damos, hay palabras que ya no escuchamos. Uno también lo saca de uno y visualiza al otro. Entonces dice como, entiendo que tú estés en este proceso, yo ya estoy en otro lado de esta discusión, entonces no me voy a entrampar tanto. Sin embargo, da mucha rabia que se sostenga, ¿sí? ujú, Y contactar con la rabia no es algo que nos hayan enseñado, entonces eso también de repente es desconcertante, pero es mucho más apremiador que otra cosa. Entonces, ujú, también decir de que no vamos a cambiar una exigencia por otra que va a ser más terrible, sino que todo lo contrario, creo que da como esta perspectiva de mira, de poder estar como visualizando esto fuera de uno o fuera de la persona que te está hablando y verlo como un problema mucho más grande que solo nosotros, no importa el lado o la postura en la cual esté. mm. Me suena a también involucrar mucho a la compasión, ¿no? A la compasión por mí, por estar en esta situación y por los otros que tienen que vivir así. O sea, por lo menos yo me voy de ahí y ya tengo esta perspectiva de que, pues no es cierto, no importa lo que coma, no importa, está padre disfrutar, bueno, está divertido disfrutar de la comida extranjera, está divertido disfrutar mi cuerpo y comprar ropa de otro país sin importarme la talla, ¿no? O sea, como que o sea, yo puedo regresar a mi círculo y a mi lugar seguro y no pasa nada. Y estas otras personas afortunadamente van a regresar a de verdad sufrir y ahora que ya regresé, ¿qué voy a hacer con el peso que subí? ¿Cuánto será que habré subido? ¿No? Entonces creo que meterle compasión a esto puede ayudar, ¿no? Como tú nos comentas, creo que puede ser una herramienta para que no duela tanto estar todavía en círculos en los cuales el peso y la imagen corporal, no la imagen corporal, la imagen estética es tan importante. Absolutamente. Yo creo que es trascendental para el proceso de cambio. Es muy necesario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm. Y otra cosa que quería mencionar y que se me hace muy importante es que en comunidad cansa menos, ¿no? Cuando encuentras una comunidad, ya sea en presencial o en línea, en redes sociales o con un grupo de personas que piensan como tú, se vuelve muchísimo menos complicado, ¿no? Es mucho más ligero, es mucho más agradable Y es y, como, sí, es como debiese ser. Por eso es que necesitamos la representatividad. Cuando tenemos ajá, comunidad es reconocerme también. Chuta, no estoy mm, sola en esto. Y además hay una tribu también que me acompaña. O sea, es muy necesario la conformación de comunidad. Muy necesaria. ujú. Y hablando de esto, por ejemplo, ¿tú crees que el tener, ahora que estamos en la era de las redes sociales, el seguir cuentas que hablan de esto, se podría ser un tipo de comunidad? Totalmente. Ujú, Sí, totalmente. O sea,
También tiene que ver con cómo nosotros vamos a reprogramar nuestro cerebro de buscar otro tipo de estímulos. Entonces, si yo me meto todo el día y solo veo promoción de dieta, baja de peso, el cuerpo, no sé qué, no estoy reprogramando mi cerebro, solo estoy confirmando que eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? En cambio, si yo hago algún tipo de cambio o diferencia, voy a desarrollar pensamiento crítico, algo me va a resonar de lo que estoy leyendo, lo puedo llegar a compartir a otros lugares, puedo querer formar parte más activa de algo, o sea, totalmente, creo que es uno de los puntos de entrada también para poder hacerlo. Mm, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos dejaras algún mensaje final. Sí, bueno, primero que todo agradecerte mucho la invitación, me encanta poder hacer esta conectividad estando tan lejos y hablando de lo mismo, viendo problemáticas que también son parecidas. Me encantaría que nada, como que dejémonos sorprender por el pensamiento crítico que podemos llegar a construir. Yo creo que mucha de la experiencia vivida por mis pacientes y por mí misma es nunca creí que yo pudiese estar en este espacio porque era algo irreconocible y cuando uno está ahí, en verdad se nota la diferencia, se encuentra personas maravillosas como poder estar aquí grabando contigo, o sea, hay cosas fantásticas que empiezan a ocurrir también cuando uno vence un poco como esta barrera del miedo. La liberación corporal es necesaria para poder gozar, nuestro cuerpo es el contacto con el mundo, o sea, creo que este trabajo también es muy lindo y sanador en eso mismo porque muchas personas incluso fallecen sin conocerse realmente, reconocer lo que quieren, lo que no quieren, y que son cosas tan importantes. Entonces, nada, que si bien puede que la lucha sea difícil, no es una lucha imposible, hay mucha gente en lo mismo, mucha gente y por lo general es mucha gente que aún todavía se siente callada o acallada y mientras más salgan, más fácil esto va a ser. Creo que eso es súper importante. Así que, bueno, las invito mucho a escuchar el podcast. Nuestro podcast se llama Mujeres Comiendo. Hacemos con una médica nutrióloga y una nutricionista acá, que somos de Chile y hablamos mucho de estos temas también de perspectiva de género, de cómo ver, cuestionar y poder como, yo siempre digo que nos dedicamos un poco como a esta formación de pensamiento crítico, con una mirada realista y empoderada en base a la nutrición y por supuesto actualizada también en lo necesario. De verdad les recomiendo mucho el podcast de Mujeres Comiendo. Yo ahí fue donde escuché a Cami y la interacción que se da entre las tres es muy, muy agradable. Entonces, pues sí, de verdad se aprende mucho. Yo quisiera recalcar esto de que sí es un camino complicado al principio, pero una vez que logras brincar como la parte difícil, es muy reconfortante, mucho más, se vive mucho más, con más libertad, mucho más ligero, entonces vale la pena incursionar en estos temas y para eso pueden también buscar a Cami, por ejemplo. ¿Me puedes decir tus redes sociales y dónde más pueden encontrarte? Sí, obvio. Saludableatumedida.cl es mi Instagram, ¿ya? Ahí es donde yo estoy compartiendo contenido, etcétera, y desde ahí también pueden ver en el link de mi perfil ciertos cursos, encontrar el podcast también. Creo que ese es el lugar como más accesible de poder encontrarme a los recursos que yo estoy desarrollando siempre. Muy bien, muy bien. Pues yo voy a dejar el nombre del podcast y tus redes sociales en las notas del episodio. Y pues bueno, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí conmigo. Creo que fue una conversación muy enriquecedora. Te agradezco tus conocimientos, tu forma de transmitir, tu disponibilidad y espero que no sea la última vez que estemos en contacto. Ay, sí, ojalá alguna vez darnos un abrazo presencial, sería maravilloso. Claro Muchas que sí. gracias a ti. Yo quiero conocer Chile, no conozco y algún día ¡Ah! quisiera ir. Pero por favor, tú tienes que avisar apenas vengas. De todas maneras, tienes que venir, es un país hermoso. Muchas gracias. Bueno, y pues me despido deseando que este episodio haya calmado un poco tus inquietudes con respecto a la perspectiva de género y la salud física y mental. Y bueno, si deseas también tener una consulta conmigo, recuerda que puedes consultar mi página nutricionquelibera.com, seguirme en Nutrióloga que Libera en Instagram y pues ahí puedes estar al pendiente de talleres o consultas que doy. Y pues nos vemos la próxima.